ahora va a hablarnos Robert Pocklington, que tampoco necesita presentación. Él es doctor en Filología Románica por la Universidad de Cambridge, es experto en toponimia árabe-española y además otras muchas cosas, como miembro activo de la Fundación Intufail y secretario de la Sociedad Española de Estudios Árabes. Adelante, Robert. Muchas gracias, Jaime. Vamos a ver. Bueno, voy a hablar de la toponimia de Játiva, principalmente la toponimia árabe, es decir, con raíces de palabras árabes. También alguna toponimia previa a la época árabe que ha pasado por el árabe y ha sido influenciada por el árabe, y veremos un poco como, por ejemplo, Játiva, que no es un nombre árabe, como sabréis, supongo. Y entonces vamos a empezar. Primero, estoy estudiando la historia de cada nombre, de dónde viene, y eso es lo que hay. A ver, la Játiva aparece por primera vez en monedas ibéricas, como supongo que se sabe, como Saiti, y luego también Saita Bietar. Y Saiti debe ser el nombre primitivo ibérico, incluso preibérico. Pero para mí los dos sufijos, bi y etar, son ibéricos emparentados con el vasco. Últimamente se ha demostrado prácticamente con total seguridad que el vasco y el ibérico están muy cercanamente emparentados, como siempre se ha pensado, aunque muchas veces se ha negado en el siglo XX por varios motivos. Entonces tenemos bi y etar. Bi en vasco hay una raíz, un sufijo B que significa debajo de, y forma topónimos. Poniendo B al final significa que el lugar está situado al pie de otra cosa. Entonces Saita B o Saita B puede ser en ese sentido lo que hay debajo de Saita. Y tar es el sufijo en vasco que significa oriundo de, como ero o ense. Y entonces Saita Bietar sería del pueblo que está debajo de Saita. Se sabe que el pueblo primitivo ibérico estaba en la montaña, donde está el castillo menor, a la izquierda. Entonces es fácil que se refiera a esto el nombre, que está situado al pie de Saita. Ahora, este nombre pasó al latín como Saitabis, como se sabe. Eso está bien, sí. Y al árabe Shatiba, y en romance ya Shativa, pero también Eshativa. Desde los documentos más antiguos también aparece con Esh delante. Entonces aquí hay varios aspectos de arabización. Por ejemplo, el pasar de Saitabi a Sativa es respetando una forma muy normal de raíz árabe, que es Shatiba, que es el participio activo del verbo a y a. Luego la vocal final, sobre todo, pasa a ser a. Casi siempre en los nombres de origen preárabe, los arabismos tendían a convertir cualquier vocal final en a. Y eso pasa mucho, como Tarracune, Tarragona, Cartagena es de Cartagine, y así también Shativa de Saitabi. Y por último, la forma con ash delante, que se utiliza mucho incluso hoy, según me informa el diccionario de Corminas, que he utilizado mucho para este trabajo. También puede ser el artículo árabe, porque muchas veces los artículos se meten en los topónimos sin que tenga un motivo especial. Y entonces puede ser la Shativa, la Játiva, y puede no serlo, pero es una opción. Pasamos, que ahí tenemos prisa. A ver. Segundo, Albaida, río Albaida y también el valle Albaida. Este nombre es muy conocido de origen árabe, ¿no? Aquí está en el plano, fluye del sur al norte y saltamos directamente. Hay una fuente árabe que dice que hay un lugar Albaida en España, ya en el siglo IX o principios del siglo X. Y lo incluye entre 7 ciudades que hay en todo el Andalus, en toda la península ibérica, como las ciudades más destacadas.
Y Coromines piensa que toma esto en serio y piensa que el lugar de Albaida aquí debía ser una de las 7 grandes ciudades de Al-Ándalus en aquella época, lo cual no es creíble y seguramente es el sobrenombre de alguna ciudad grande. Los árabes muchas veces ponían sobrenombres a las ciudades, llamaban Granada como si fuera Damasco, por ejemplo, porque se parecía y la gente de Damasco fue allí cuando entraron en España. Y así los colores dan muchas veces topónimos por apodo, como un sobrenombre. El río Segura, al final de la época árabe, se llamó el río Blanco, Al-Abyad. Y entonces es probablemente lo que significa esto de Albaida en la fuente esta oriental del siglo X, es decir, que conociera el lugar de Albaida no es razonable. A ver. Bien, entonces en la documentación del siglo XIII, que es muy importante en la toponimia siempre manejar las fuentes antiguas, porque dice con seguridad por dónde ha ido el nombre, porque sin eso los nombres pueden venir de muchos sitios. Entonces en el repartimiento de Valencia aparece como Albaida, igual que hoy, y eso se reconoce claramente como el árabe Albaida, que es el Albaida en el árabe clásico, la blanca. Dice Carmen Barceló que sería por el color de la tierra, que es posible. Tercer nombre, río Cañoles. Este río nace en Almansa y baja por Játiva. Y en Almansa hay una forma, Cañolas, que es donde está la fuente del río, está en Cañolas, que está allá en la zona castellana. En las fuentes de aquí no aparece este nombre en la documentación antigua, lo cual significa que puede ser un nombre reciente. Con seguridad aparece el río de Montesa, río de Canals, río de la Granja, pero no aparece como Cañoles. Es decir, que probablemente es un nombre que ha llegado recientemente. Es muy normal que los ríos reciban un nombre arriba, en la parte alta, y el nombre vaya bajando hasta abajo. Un buen ejemplo es el río Segura, que nace en Segura de la Sierra o la Sierra de Segura, y por eso se llama río Segura. Antes se llamaba Tader y después iba a llamarse Abyad, como se ha visto en Al-Idris, se pone eso. Pero es otro ejemplo de cómo los nombres bajan. Entonces probablemente el nombre de Cañoles es el nombre de esta fuente de Cañolas en Almansa, que se ha catalanizado al bajarlo aquí y ahora se dice Cañoles en catalán. Siguiente. Aquí está la etimología de Cañoles, que es cañas, que en latín es cannas, y el sufijo diminutivo ula. Entonces, cánulas, y esto entraría en árabe como cánulas y pasaría al castellano como cañolas. Y no hay mayores complicaciones. Es frecuente que la N doble pase al castellano y quizás también al catalán, que no lo tengo comprobado, como ñ, como en Añora o la Añora que hay en Murcia, por ejemplo. Entonces ahí está la explicación que yo veo clara. Sin embargo, Coromines no lo vio así, porque él consideraba que no podía venir del latín porque la N doble no podía convertirse en ñ en el mozárabe, lo cual es cierto, pero él no tuvo en cuenta que la N doble se transmitió tal cual al árabe, porque el árabe tiene consonantes dobles, N doble, L doble, la L doble de ello también pasó como L doble y luego pasó lo mismo, que se convirtió en ñ o ly al entrar en el castellano y no antes, con lo cual no hay problema fonético aquí. Coromines quería derivarlo de cainún, que es horno, con una terminación mozárabe romance, latín tardío, es cainúnes, y cambiar el acento al principio es muy forzado y totalmente innecesario. A ver.
La Garbia, esto es un nombre muy conocido de origen árabe, como en Portugal el Algarve era la parte occidental de Al-Ándalus, igual que aquí era Sharq al-Ándalus, que es el oriente. Entonces aquí hay un paraje en el término de Játiva, un paraje pequeño que se llama la Garbia y por tanto significa la parte oeste. Lo que pasa es extraño porque se encuentra, aquí se ve, al noreste de Játiva, entonces no está al oeste. La cuestión sería entonces ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué lo llaman la Garbia? Y debe ser que era la Garbia de otro lugar, por ejemplo, Barcheta. Pues nunca, bueno, a lo mejor alguien de aquí sabe por qué motivo podía ser. Y aquí tenemos la etimología, ya está, Garbia. Siguiente, Benifurt es un nombre que es un poco complicado de estudiar. Es una acequia y un paraje que están al norte del monte este grande que hay cerca de aquí, que se llama el Pucho o algo así, ¿no? No tiene un nombre llamativo, un nombre básico. Y entonces, a ver, bien, no, demasiado. Aquí, Corminas derivaría esto de una palabra supuesta árabe, hurt, que documenta en Argelia, pero sin saber si es hurt o hart o lo que sea. Pero el problema con cualquier etimología árabe que tenga R es que la R haría que la U se pronunciase O. Y aquí no tenemos Benifort, tenemos Benifurt. Entonces yo deduzco que la R debe ser advenediza, es decir, que no estaba en la palabra árabe, en la forma árabe, porque si no, no se habría pronunciado ahora Benifurt, sino Benifort. Por lo tanto, yo pienso que podría ser el nombre Bani Hud, que es un nombre de tribu y además de unos reyes árabes de Murcia, por ejemplo, los Bani Hud, y del norte también. Y esto tendría la ventaja de que tendría la U, la D haría una T final, y entonces la R tendría que ser algo que ha pasado por etimología popular, es decir, que la gente pensando que Fut era Furt, y lo cambiaron. Pasa a veces. En general la H árabe pasa a esta zona, al catalán y al valenciano, como F, porque ya que no existía la H aspirada en las hablas catalanas, tenían la opción de pronunciarla con F o no pronunciarla. Y entonces pasaba siempre a F. Hay varios nombres más, como veremos, que tienen este cambio. Cierto. Entonces, ya está esto. An-Nawir, que he visto que se escribe oficialmente con doble N, pero según lo que pone Corminas en su diccionario no es con doble N. Eso habría que ver por qué, pero en todo caso no es un tema muy importante. En árabe tendría doble N, desde luego. Y entonces tenemos una forma An-Nawir en el siglo XVI, y esto vendría, como ya dice Corminas correctamente, de Nawa'ir, o Nawa'ir, que es el plural de Naura, o sea, noria, es decir, que significa las norias. Y hay en el lugar, aquí, en este plano que han hecho con la Academia de la Lengua, el Ayuntamiento de Játiva, se ven marcados aquí varias norias, es decir, que es una zona donde hay norias, y lo cual justificaría el nombre. Aquí está An-Nawir, que es el lugar, ahí mismo con su doble N. Pasamos. Hay un llano que se llama Pla del Alguazil o Alguzil, según los mapas, oficialmente Alguazil. Y eso está también al norte de Játiva. Y es un nombre muy conocido, alguacil, ¿no? Lo que pasa es que alguacil
significa ahora algo bastante diferente de lo que significaba en la época árabe, que al-wazir viene del árabe wazir, que significa ministro o ayudante del principal, del cadí, probablemente. En este caso habría un cadí que pasa al castellano y catalán como alcalde, y su ayudante era el alguacil, que era el alguacil. Y entonces aquí la raíz es esta. No sé si vendría directamente del árabe, si hubiera un ministro, ya que Játiva era un sitio importante, a lo mejor vendría del nombre de un ministro que vivía aquí, tenía tierras en esta zona, o podía venir después de un alguacil, un funcionario de menor nivel en la Baja Edad Media que tuviera ahí tierras. Ranes parece que es ranas, pero no lo va a ser por la documentación antigua. Aparece en el repartimiento como Rahana, con un H ahí en medio, que hace que sea claramente un nombre de origen árabe, porque H no viene de otro sitio, no H, del latín no viene H, y en catalán tampoco. Entonces tiene que ser árabe. La cuestión es de dónde vendría dentro del árabe. Corvinas propone derivarlo de Rahana en el sentido de Arrayán, una variante de la palabra Rayán, que realmente es Raihan, que habría dado a Rayán o a Raihan, pero también podría ser a Rahan. El problema con eso es que la H tendría que pasar como F, y no aparece esa F en el siglo XIV, por ejemplo. A ver, me salta, es muy delicado esto. Ahí está, en 1419. Rahana significa que no se hizo F. Si hubiera ahí un H, tenía que haber pasado ahí en el 1419, tenía que haber una F, y no lo hay. Entonces es probablemente muy difícil que esto sea una palabra con H. Como tenemos aquí varios ejemplos: Al-Farasi, Bufali, Rafol, que todos tenían H en el siglo XIII y ahora tienen F, que son lo normal en esta parte de la península. Entonces hay una raíz alternativa que ya propuso Carmen Barceló, que es Ran. Ella decía Rana, porque es Rana y tiene que haber una A, como saliente de una montaña o algo que sobresale. Dado que no existe Rana sino Ran, podría ser más bien el adjetivo, que en femenino sería Raana, la que tiene algo que sobresale. Sería el origen del nombre. Argoleja es un paraje pequeño, menor, que hay entre Játiva y Genovés, junto al río Albaida, ahí a la derecha del río Albaida. Este nombre es bastante conocido. En Murcia hay un sitio, La Arboleja, que viene del mismo origen. Que es el árabe al-Walaya, o al-Walaya, significa una tierra que está junto al río, muy fértil, especialmente dentro de un recodo. Entonces normalmente quiere decir el interior de un recodo con tierra fértil. Eso es el significado. Entonces cuando hay unos meandros, hay toda una serie de al-Walejas en las fuentes antiguas, que luego el nombre va desapareciendo. Aquí han quedado algún ejemplo. Y también otro que está aquí, los Algoleches o Algolecha en Seyén, es otro paraje con el mismo nombre. Aquí en el mapa se ve como hay una curva en el río y está metido dentro de la curva, que es lo típico, y lo que hay aquí en este lado también sería una Algoleja. En este caso es Algolecha y no Algoleja, en catalán con apichat, es decir, que ensordece la y. Y aquí ha pasado, tenemos un ejemplo de cada Algoleja ahí abajo en Játiva y Algolecha un poco más al norte en Seyent.
el Gars, un paraje que está al noroeste de Játiva, cerca de Rodla y Corbera. Es el árabe Gars, que significa una plantación, un lugar donde un plantío. También hay una palabra dialectal en valenciano que es garzó, que es un diminutivo, que sería también una planta que tiene la tierra pegada para trasplantar. La idea del Gars era un sitio muchas veces donde se cultivaban las pequeñas plantas y luego se cambiaban a otro sitio para que crecieran. Y entonces aquí el significado del término valenciano va en ese sentido. Alcudia de Crespins. Estoy ya saliendo de Játiva porque no había más nombres árabes en Játiva, pero son nombres del antiguo término de Játiva. Alcudia es un nombre muy conocido, hay muchos lugares. Alcudia es la palabra, bueno, aquí está en la documentación, Alcudia, Supracrespin, es decir, que es un nombre que estaba muy establecido ya desde el repartimiento. Y Crespin parece un nombre propio o algo así, pero de hecho era un lugar que estaba al lado de Alcudia, porque aquí donde está marcado en azul dice Alcudia, que es Supracrespin, es decir, que está junto a Crespin encima, pero más abajo dice Canals et Crespin, es decir, que está también cerca de Canals, entonces estaría entre Canals y Alcudia, el sitio de Crespin. Y Alcudia, Alcudia es la palabra básica árabe para decir el cerro, la colina, normalmente un cerro de roca, más que de tierra, que sería Tel. Y Crespin, que para mí yo habría pensado que era el nombre de un poblador, puede serlo, pero también puede ser un nombre de origen latino que ha permanecido allí a través de la época mozárabe y árabe y pasado a la época actual como Crispín. Hay dos opciones, el nombre Crispinus o hay un antropónimo Crispín que aparece en el norte de España en el siglo XII y XIII y entonces ambas posibilidades existen ahí. Bufali, un lugar, ya estamos al sur en el Val de Albaida, los últimos tres nombres que voy a comentar. Aparece con estas formas en la documentación del siglo XIII, Wed Abu Halit, Rivo Abu Halit, Bocalich, Abu Hadet y Bocalich. Es decir, que hay una mezcla de formas que hay que analizar. Hay cuatro cosas que comentar aquí para aclarar cuál es la forma verídica. Por un lado, la C y la T en las fuentes en el siglo XIII, XII, en la documentación del XII y XIII, son letras muy parecidas y suelen confundirse. Y así vemos que aquí tiene a veces C en lugar de T. Por otra parte, Wet es el árabe Wad, que se pronunciaría Wet, y en un caso pone Ribo, lo han traducido. Tercer lugar, las H's árabes normalmente pasan aquí en el siglo XIII como H, pero ya que hay una H que es la J, que es igual que la J española, que tiene una fuerza mucho mayor y a veces pasa como C o como G. Por ejemplo, en Algarrobo viene de Al-Jarub, Al-Jaruba. Y entonces en este caso vemos Bocalich, y Bocalich, la H ha aparecido como C, que es una prueba de que estamos viendo aquí una J árabe. Y por último, para observar dónde está el acento, el hecho de que la última I se convierte una vez en indica que probablemente el acento no está ahí, porque la sílaba que tiene el acento normalmente mantiene su vocal fija, mientras que las que hay al lado pueden variar más. Entonces, sí, estoy ya terminando. A ver, entonces esto es Wad Abu Khalid, que es un nombre muy frecuente en árabe, Abu Khalid. Y ahí está, y entonces la J de Khalid al final acaba como F, Abu Khalid, Bufali. Corminas
disponía de una mala calidad de documentación para el repartimiento de Valencia y él pensaba que terminaba este nombre en F. Y por eso buscó una etimología con F final, Abu Halaf o Halif, lo cual no toca porque al final su documentación estaba mal. Beni Ghanim. Beni Ghanim, aquí un pueblo importante, se documenta ya como Beni Ghanim en el siglo XIV y es un nombre muy común en árabe. Ghanim es un nombre frecuente en árabe, entonces Beni Ghanim no tiene mayor complicación. La familia de Ghanim, básicamente los descendientes de Ghanim o los hijos de Ghanim, Bani, hijos, y Ben, hijo. En este caso normalmente sale Bani porque es una familia que tenía la propiedad. Hay también cerca de allí Rafa al-Ghani, que está un poco más abajo y es de la misma raíz. Aparecía como Ra-al-Ghanim o Rah-al-Ghanim, que está cerca de Collatella o Collatella. Y ahora mismo hay un paraje, La Colata, cerca de allí. Y aquí tenemos el nombre Rah-al-Ghanim. Rahal significa cortijo, propiedad de secano individual, mientras que Beni suele ser como es un pueblo, es una aldea, un pueblo pequeño con gente de más de una familia probablemente. Y entonces ahí está La Colata, abajo está cerca de Rafa al-Ghani, aquí están los dos próximos y no cerca de Beni Ghanim, que está más arriba. Y último, Montaverner. Aparentemente no es un nombre árabe, sin embargo, Coromines, a ver, creo que me salta uno. No, sí, está bien. Bueno, antes de eso, antes de hablar de Coromines, aparece en la documentación en 1271, donde dice que el rey Jaime I fundó el lugar de Montaverner en ese año, y él estuvo ahí en ese momento cuando lo fundó. También, porque ¿qué? A ver, no sé, bueno, antes de decir por qué, tenemos que lo que dijo Coromines, siguiendo a Julián Rivera, él pensaba que esto era un topónimo árabe y lo derivaba de Muntab an-Nahar, que suena un poco Montaverner, Muntab an-Nahar. El problema aquí es que Muntab no existe, es decir, que Rivera decía que significaba confluencia o donde desagua un río, pero no existe esta palabra. Y el mismo Coromines lo dice, que no habían encontrado esta palabra, pero suponía que Rivera, con todo su conocimiento, debía haber visto algo en el árabe andalusí. Pero mientras no se encuentre, esa etimología no avanza. Nar tampoco aparece en los nombres del lugar normales. Siempre hay el wad, es la palabra, como hemos visto antes, que aparece en los nombres. Y entonces aquí no es nada verosímil esta etimología. Pero si pasamos a un documento que se conserva del mismo año y además redactado y firmado y autorizado por don Jaime en el mismo lugar de Montaverner, él ese día había recibido al alcaide de Guadalest, que le había presentado las cuentas del lugar, y su nombre era Bernat Taverner. Y justamente estando ahí Bernat Taverner, nombran este lugar Montaverner, y parece bastante claro que tiene que haber una relación. Se ve que él presentó mucho dinero en las cuentas o algo así, y Jaime estaba contento y decidió que iba a nombrar al pueblo por él o algo así, ha debido pasar. Y muchas gracias, shukran jazilan.